Lo hemos titulado Sanidad para el alma herida. Permítame introducir el tema de la siguiente manera. La dendrocronología es una ciencia que estudia la vida de los árboles. Ellos dicen, los especialistas en esta área, que los árboles desarrollan anillos que revelan la historia del árbol. Crecen normalmente un anillo por año y esos anillos revelan la biografía del árbol. Si ese año hubo sequía, hubo fuego, plaga, mucha lluvia, etc., el anillo correspondiente a ese año revela la realidad de ese árbol. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque nosotros nos parecemos a los árboles. Cuando nosotros penetramos la corteza, cuando nos quitamos las máscaras, cuando somos auténticos, queridos, se revela nuestra realidad. Escúchenme bien, por favor. Los seres humanos somos actores. La psicología dice que nosotros somos especialistas en engañar a los demás. Simplemente, un ejemplo, nos saludamos, sonreímos, preguntamos, ¿cómo estás? Y normalmente la respuesta, ¿cuál es? Oh, estamos muy bien, ¿verdad? Pero no decimos que anoche no pudimos dormir, que nos hundimos en ansiedad. No decimos que llevamos cargas tan grandes que quitan la paz de nuestro corazón. Esas cosas no se dicen. Pero cuando quitamos, hermanos, esas máscaras, se revela dolor escondido, cicatrices, heridas de penas profundas, traumas, temor, inseguridad y heridas emocionales. Esta noche, muchos de los que estamos aquí, escúchame bien, hemos venido con dolor en nuestro corazón. Esta noche, muchos de los que estamos aquí, traemos cargas tan grandes, queridos, que solo Dios conoce. Yo puedo leer en el rostro de muchos de ustedes las cargas que llevamos. Aquí hay padres, aquí hay madres, que solo Dios conoce las luchas internas que tenemos. ¿O no es así? Esta noche, durante esta semana, yo estoy presentando un enfoque de restauración emocional, hermano. Y el único que puede sanar los corazones es Dios. Por eso yo quiero felicitarle por estar aquí esta noche, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito más. En los anillos de nuestros pensamientos y emociones es donde está el recuerdo. Y los recuerdos persisten, están vivos y de modo directo y profundo afectan a nuestros conceptos, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. Dios conoce esa realidad. Dios sabe exactamente quiénes somos nosotros. La palabra de Dios dice que la lámpara del Señor vigila el espíritu del hombre y explora hasta el fondo de su ser. ¿Qué les parece? Esta noche Dios te mira a ti y me mira a mí y conoce nuestra realidad. Bien, avancemos un poquito más. Y Dios desea hacer un milagro en tu vida y en la mía. David aprendió por experiencia y dice, Él confortará mi alma. El Dios que conoce la realidad, el Dios que conoce las heridas que llevamos, puede confortar nuestra alma si nosotros lo permitimos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, número uno, permitir que Dios quite nuestra culpa, permitir que Dios alivie nuestra pena, permitir que Dios reemplace nuestros rencores. Y la única solución que existe para este tipo de problemas es el perdón divino, ¿sabe? Mire, ya el Señor bregaba con estos problemas antes de que la psicología existiera. Él invitaba a su pueblo para que viniera con Él. Dice, mire, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué Dios usa esta ilustración? Porque la persona herida, la persona que se siente culpable, se siente sucia, se siente manchada, se siente indigna y por lo tanto, ¿verdad?, tiene temor de acercarse a Dios. Y Dios dice, vamos a arreglar eso. Vamos a hacer cuentas. Los voy a perdonar y los voy a limpiar de todas sus maldades. Hace años, el presidente de la Unión del Norte, recuerdo, hace varios años,
yo estaba de evangelista y secretario en la Baja California, y me pidió que tuviera una serie de temas para gente profesionista, empresarios en la ciudad de Monterrey. Y recuerdo que una de esas noches me abordó una dama profesionista, muy elegante, y me dijo la dama: pastor, necesito hablar urgentemente con usted. Entonces le dije: sí, cómo no, le voy a dar unos minutos y vamos a platicar. Cuando esa dama comenzó a platicar conmigo, me dijo lo siguiente: pastor, me da mucha vergüenza porque soy psicóloga clínica. ¿Cuál es el trabajo de los psicólogos clínicos? Ayudar a la gente que tiene desequilibrio emocional, ayudar a la gente que tiene problemas conductuales. Y entonces la dama comenzó a llorar: pastor, hice algunas cosas indebidas, cometí algunos actos inmorales y no sé cómo manejar la culpa. Estoy tomando medicamentos para manejar el problema de la ansiedad, la depresión, que me está causando el sentimiento de culpa, no sé cómo manejarlo. Y era psicóloga clínica. ¿Qué les parece? Yo le dije: miren, yo he aprendido a través de muchos años, he estudiado también algo de psicología, tengo un máster en psicología de la familia, tengo una maestría en relaciones familiares y he tomado algunos cursos de psicología clínica por la misma necesidad que me ha orillado a aprender estas cosas. Le dije: mire, Dios tiene una terapia para el problema de la culpa. Le voy a prescribir en forma sencilla qué va a hacer usted. Le dije: va a hacer dos cosas. Yo me voy a salir de aquí, se va a arrodillar ante Dios y número uno, le va a decir a Dios cómo se siente. Dígale a Dios cómo se siente, que tiene vergüenza, que se siente miserable. Le va a decir a Dios todo cómo se siente. Y después de decirle a Dios cómo se siente, le va a pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y me salí, le dije: le voy a dar 10 minutos. Y me salí de esta oficina. Y cuando volví a entrar, es increíble, hermano, lo que pasa cuando alguien le confiesa sus pecados a Dios. Es increíble. Cuando entré otra vez de esa oficina, esa dama estaba sonriendo. Su rostro brillaba porque había recibido el perdón. Y movía la cabeza y me dijo: pastor, no entiendo. Y yo le dije: yo tampoco, porque el perdón divino es un milagro, ¿no es así? ¿Quién puede explicar racional o lógicamente el perdón divino? Dígame. Eso es un milagro que solo Dios puede realizar en los hombres y mujeres que se acercan a Él y le buscan de todo corazón. Sí, señores. Bien, avancemos un poquito más. Abran conmigo su Biblia en el Salmo 32. El Salmo 32, hermano, es un tratado para el manejo de la culpa. Espero que todos podamos tenerlo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 8: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Queridos amigos y hermanos que me escuchan, vamos a analizar este salmo, algunas de las divisiones naturales que tiene, que nos van a ayudar a entender, ¿verdad?, cómo Dios nos puede ayudar a manejar los problemas emocionales, las heridas emocionales que tenemos, especialmente la culpa. En los primeros versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: feliz, dichoso el hombre que ha recibido el perdón. Ahí vemos nosotros un cuadro de equilibrio ¿qué? Emocional. Los doctores, los psiquiatras, los terapeutas le llaman a eso homeostasis, un estado de paz, un estado de equilibrio, ¿verdad?, que la gente tiene.
entonces en los versículos 1 y 2 nosotros visualizamos eso. Vemos a un hombre feliz, a un hombre que tiene paz ¿en dónde? En su corazón. Pero cuando leemos el versículo 3, este personaje, yo no sé si me alcanzan a escuchar ustedes atrás. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Aquí también se escucha, porque yo escucho mucho eco. Yo escucho mucho eco y no sé. Ok, no se escucha tan bien. Bueno, parece que ahí se escucha mejor. Ok, por ahí le vamos a dar entonces. Hermanos, dice David en el versículo 3 del Salmo 32. Gracias por la Biblia. Dice, mientras callé, o sea, mientras él no confesaba su pecado, dice que su verdor se convirtió en sequedades de ¿qué? Sequedades de verano. O sea, se estaba secando emocionalmente. A eso nosotros podemos aplicar aquí las características básicas del sentimiento de culpa que consumen emocionalmente a la persona que se siente culpable. Los primeros dos versículos hablan del presente, cuando David había sido perdonado, ahora que era feliz, ahora que estaba experimentando ese estado de homeostasis. Pero el versículo 3 al mirar hacia atrás dice, mientras yo no confesaba, mientras callé, la culpa me estaba matando. Eso dice David, me estaba secando emocionalmente. Y entonces, cuando leemos nosotros el versículo 4, dice la palabra de Dios así. Estoy leyendo el Salmo 32. Si alguno de los hermanos nuevos no sabe buscar en su Biblia, yo quiero pedirle que alguien le ayude, ¿verdad? Para que pueda. Correcto. Versículo 4. Dice que de día y de noche se agravó sobre él la mano del Señor y su verdor se volvió en sequedades. En el versículo 5 nosotros encontramos el proceso para superar este problema. Aquí están los pasos hacia el perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Interesante, hermano. Este pasaje presenta los pasos hacia la recuperación. ¿Qué hizo David? Bueno, primero, reconoció que había cometido ¿qué cosa? Un pecado, una falta, que se había equivocado. Y todos como David cometemos faltas y también nos equivocamos. Entonces David, después de reconocer, ¿verdad? Que implica por supuesto arrepentimiento, se acercó a Dios y confesó ¿qué cosa? Sus pecados. Confesé mis transgresiones al Señor, dice, lo que había hecho. Y tú perdonaste la maldad de ¿qué? De mi pecado. Ah, hermano, David reconoció, pidió perdón, y Dios ¿qué cosa hizo con él? Dios lo perdonó. Pregunto esta noche, ¿te gustaría que Dios te perdonara? ¿Saben? Bendito, dice David en el versículo 1 que leímos, el hombre y la mujer a quien Dios ha perdonado su pecado. ¿Saben? Ese es el remedio para el problema de la culpa. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Cuando nosotros leemos este versículo 5, nosotros encontramos dos palabras hebreas que son la clave para entender tanto la causa como el remedio de Dios para este problema. Allí en la palabra transgresión que usted lee, deriva de la palabra hebrea peshah, que significa pasar el límite, significa transgresión, significa pecado. Eso significa, esa es la causa, esa es la razón del sentimiento de culpa. Cuando pasamos el límite, cuando pisoteamos los principios que Dios ha establecido como límite entre el bien y el mal, cometemos pecado y como resultado pues tenemos sentimientos de culpa. ¿Cuál es entonces, verdad, la solución? Bueno, es la otra palabra. Tú perdonaste. El verbo perdonar, la palabra nazar, hermano, a veces nosotros no entendemos el significado profundo porque en la traducción del hebreo al español perdemos a veces el significado básico. Nosotros leemos la Biblia con mente occidental. Los occidentales
tenemos mentalidad griega, analítica. Nos perdemos en puntos, nos perdemos en coma y nos perdemos en detalles insignificantes. Pero la gente que leía esto originalmente, ellos no se perdían en eso. ¿Sabe qué veían? Cuadros. Ellos veían cuadros. Cuando se habla aquí de perdón, que se aplica la palabra nazá, era alguien que estaba aplastado con una carga grande que le impedía moverse, que le impedía tener libertad. Y cuando se aplicaba la palabra perdón, es que alguien poderoso tomaba fuerte, tomaba aquella carga, la levantaba, la quitaba de esa persona que estaba allá abajo y la tiraba lejos de él, le liberaba de esa carga. Aquí significa liberación de una carga la palabra perdón, hermano. ¿Has venido con cargas esta noche? ¿Te gustaría que el Señor, que los brazos poderosos de Cristo Jesús tomaran esa carga que nos impide tener paz en el corazón? ¿Sí te gustaría? ¿A cuánto les gustaría? ¿Sí les gustaría de verdad? Porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo por nosotros esta noche. En el versículo 8 encontramos nosotros un elemento que los teólogos le llaman, gracias pastor, muy amable, los teólogos le llaman proceso de santificación. Dios perdona al ser humano no para que siga igual, sino para que crezca espiritualmente, para que supere las debilidades en que ha incurrido, ¿verdad? O que tiene. Dice el versículo 8 del Salmo 32, te haré entender, noten por favor la acción de Dios, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este es un cuadro maravilloso. Es Dios que está atento de aquel que perdonó. Ya te perdoné, ahora te voy a ayudar a entender, dice, para que comprendas cuál es mi voluntad. Te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti, ¿qué cosa? Te voy a cuidar para que no vuelvas a hacer lo mismo. David había cometido un pecado muy grave. Había asesinado a una persona para quedarse con su mujer. Entonces Dios lo perdonó. Le dijo, mira David, de ahora en adelante te voy a ayudar. Voy a cuidarte para que ya no vuelvas a hacer lo mismo. Hermano, eso es maravilloso. Dios quiere perdonar tu pecado y el mío, traer la paz que tu corazón y el mío necesitan. Y Dios desea, ¿saben qué desea Dios? Que nosotros superemos las debilidades que tenemos, que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios hace las cosas bien hechas. No solo te perdona, no, Dios te ayuda para que vivamos diferente. Ese es el asunto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, el tiempo se nos está yendo. Yo no sé hasta qué hora debo estar acá, pero sospecho que ya casi debo terminar. Sí, de 7 y bueno, vamos a avanzar. Hermano, acepte su realidad. Saben, la gente que se dedica a dar terapia lucha con esto, ayudar a la gente a entender qué cosa, su realidad, aceptar que tenemos un problema, esa es nuestra realidad. Nosotros nos autoengañamos y a veces no queremos aceptar la realidad porque es dolorosa. Significa que vamos a aceptar que nos equivocamos, significa que vamos a aceptar que hicimos algo mal, ¿verdad? Entonces a nadie nos gusta eso. No queremos afrontar nuestra realidad. Acepte su realidad. Hay cosas que no podemos cambiar, ¿o no es así? Sí. Recuerda, hace como un mes me estuvo llamando una dama. Todos los días me llamaba, en la mañana y en la noche. Dije, ah, caray, esta dama que trae. Era una hermana de allá de Zacatecas, paisana aquí del hermano. Pues no voy a decir su nombre, no se preocupe, ni se imagina quién es, así que no se apure. Hermano, mire, ¿saben qué me dijo? Pastor, hable con mi marido, dice, porque mi marido me dejó y se juntó con otra más joven. Si era una lama de esas fastidiosas peleoneras, pues finalmente el marido dijo, yo no quiero pelear contigo, no quiero aceptar su realidad. Le dije, mire hermano, número uno, ustedes tenían muchos problemas, ese hombre sospecho que no va a regresar a pelear con usted. Y número dos, si aquella dama es una joven de menos de 20 años y usted ya tiene como 50, sospecho que menos va a regresar, ¿verdad? Así que sí, porque ya el hombre andaba mal.
Así que yo le animo para que acepte la realidad de que ese señor ya se fue y ya no está con usted. Claro, no acepta uno la realidad porque es doloroso tener que aceptar que ya no está la persona, ¿no? A manera solamente de ilustración, ¿sabe? Sigamos con David. ¿Qué pasó con David? Porque ahí está el cuadro completo. Yo presenté una parte. Abra conmigo su Biblia en el libro segundo de Samuel. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 20 tal vez. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Permítanme leerlo para beneficio de todos. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió pan, le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, dice, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ok, yo quiero que notemos, después del pecado de David, nació un niño como fruto de ese problema de adulterio. El niño enfermó y David estuvo ayunando toda una semana. ¿Sí me alcanzan a escuchar todo? Y si no se imaginan el eco, si no escuchan bien, ¿verdad? Ayunó toda una semana, 7 días. Y entonces él percibió que el niño había muerto. Cuando David percibió que el niño había muerto, ¿qué hizo David? Se levantó, se bañó, comió, ¿verdad? Y fue y adoró. Número 1, David, hermanos, aceptó su realidad, lo que no podía cambiar. ¿Saben qué dijo David? ¿Para qué ayuno si ya está muerto, no? Mientras vivía, bueno, yo ayunaba a ver si Dios tenía misericordia. Pero ahora que ya murió, ¿qué caso tiene que siga ayunando? Voy a aceptar ¿qué? Mi realidad. Aceptar la realidad. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nos sucedieron en el pasado que están fuera de control de nosotros, ¿o no es así? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, pero muchos nos quedamos trabados allí y estamos sufriendo emocionalmente por esas situaciones. Quítele importancia, ore a Dios. David dijo: bueno, Señor, si fue tu voluntad que muriera, fue al templo, oró a Dios: Señor, danos fortaleza, danos ánimo, vamos a seguir adelante, ¿correcto? Y vamos a darle un carpetazo al pasado y vamos a afrontar el futuro con la ayuda del Señor. Y número 3, noten por favor, esto es muy importante: enfóquese en lo que tiene, no en lo que ha perdido. ¿Qué le quedaba a David en medio de este drama? Su mujer era lo único que le quedaba. Así que David fue y consoló ¿a quién? Consoló a su mujer. Hermano querido, enfócate en lo que tienes. Enfócate en lo que tienes y no en lo que perdiste. Ese es el asunto. ¿Saben? Esto que estamos tocando, hermano, es central. Enfócate en lo que tienes, no en lo que has perdido. Arrepiéntete o arrepintamos de nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios, aceptemos su perdón. Esto es importante, hermano. Mire, tenemos un problema muy serio. Nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero no aceptamos ¿qué cosa? El perdón que Dios nos dio, y seguimos llevando la misma carga. Sí, si tuvimos un pecado en el pasado, le seguimos pidiendo a Dios perdón por el mismo pecado, por la misma ofensa que le hicimos al hermano, por el acto negativo que hicimos. Hermano, tenemos que olvidar eso. Es automático. El salmo que leímos dice que David confesó el pecado a Dios y en el momento que lo confesó, Dios lo perdonó. ¿Cuándo perdona Dios el pecado? En el momento que lo confesamos. Y entonces hay que ¿qué? Aceptar el perdón y olvidar aquello. Así es con Dios, ¿correcto?
Mire, voy a ilustrar esto, porque esto es muy importante. Una vez, en una aldea india, había un tianguis, un mercado donde venían los aldeanos a vender allí todos sus productos que ellos producían. Entonces, cuando estaban allí vendiendo sus calabazas y sus chiles y todo eso, llegó un campesino con una parvada de codornices que había atrapado. Amarró a todas las aves de las patitas. Después, en la punta de ese cordel, en el extremo, puso un anillo metálico. Clavó una estaca en el suelo y allí colocó aquel anillo. Las aves comenzaron a dar vuelta y vuelta y vuelta en derredor. Y pasó un brahman. Los brahmanes son veganos, respetan la vida, no se comen ningún animal. Y cuando vio aquellas aves que daban vuelta y vuelta ahí, tuvo compasión de las aves y le dijo al campesino: ¿cuánto cuesta? Y ya le dio el precio. Dijo: córtenles a todas el cordón. Y les cortó a todas el cordón. ¿Y saben qué sucedió? Él esperaba que todas volaran. Ninguna voló. Ya sin cordón y sin nada, siguieron dando ¿qué? Siguieron dando vueltas. Amigos, hermanos que me escuchan, Dios te perdona para que levantes el vuelo, para que te eleves por encima de tu vida miserable y vivas una nueva experiencia con el Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? El Señor, como dijimos al principio, quiere confortar tu alma. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es lo que Dios quiere hacer esta noche contigo y conmigo: sanar nuestro corazón y confortar nuestra alma. Permítanme terminar con lo siguiente. Hace 34 años inicié mi ministerio y recuerdo que Dios me dio el privilegio de formarme con un equipo de misioneros. Tuve esa experiencia por 6 años. Y allí donde trabajábamos en ese equipo, había un médico, era el cirujano, era el especialista. Y este médico, pues un día vino conmigo y me dijo: ¿sabes qué? Éramos amigos. Me dijo: mira, ya no voy a trabajar con la iglesia. ¿Y por qué no vas a trabajar con la iglesia? No, hombre, paga muy poco. ¿Cuál es mi futuro con ustedes? Apenas me dan unos puntitos más que tú y yo soy médico y tú eres pastor, ¿verdad? Así me dijo. Bueno, le dije: mira, es cierto, en la iglesia un misionero no gana mucho, ¿verdad? No se va a hacer rico, va a tener lo básico para vivir cómodo, pero no se va a hacer rico. Nadie puede hacerse rico aquí, ¿verdad? Entonces le dije: pero hay satisfacciones. La satisfacción de ayudar a la gente que no puede pagar el favor que se le hace. Sí, porque esa gente de esa tierra, ¿cuándo iban a pagar una cirugía que costaba 40 o 50 mil pesos? No podían hacerlo. La gratitud era lo único que recibía, la satisfacción de ayudar. Pero finalmente él puso su clínica y ya no cobraban 100 pesos y 200 pesos como cobraba la clínica, nomás por no decirle a la gente que no le cobraba. Ahora él cobraba bastante, 30, 40, 10, 15, 20 mil pesos, y el tipo comenzó a prosperar financieramente. Y saben que a veces a algunos nos hace daño progresar. El dinero para algunos es una maldición cuando no somos sabios para usarlo. ¿Sabe? El tipo prosperó financieramente, pero en la medida que prosperaba, se comenzó a alejar de Dios. Dejó de asistir a la iglesia, dejó de participar en los programas de la iglesia, y finalmente, lo último que supe de él cuando estuve por allá, es que abandonó a su esposa y comenzó a andar por allí con otras damas que, pasaron años. Y recuerdo que un día recibí una llamada. En esa época yo era evangelista ahí en la Misión de Occidente, y era su hermano de ese médico que también era médico. Y me dice: ¿sabes qué? Mi hermano, el médico al que me estoy refiriendo, se encuentra en estado de coma. Me dijo: ¿cómo? Sí, por favor ven con nosotros. Tú eres la única familia que tenemos aquí en México. Ellos eran centroamericanos. Me dijo: se encuentra en estado de coma y probablemente muera mañana. Viajé a aquel lugar y cuando entré a esta recámara y vi a aquel médico consumido por la enfermedad,
Le dije a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un hombre a quien tú usaste con tanto poder, que fue una bendición para tanta gente, tenga que morir de esta manera tan triste? Y traté de hablarle, y su hermano, el otro médico, me dijo, no le hables, que está en coma. Y me senté ahí a un lado de él, junto a su cama, tomé las